Buenas noches, compañeros y, y videntes aquí presentes. El tema que vamos a compartir se llama entrenamiento deportivo según las fases del ciclo menstrual. Bien, vamos a la siguiente diapositiva, por favor, que vamos a comenzar. Bien, vamos a hablar sobre fases y el calendario del ciclo menstrual. Como se menciona, el ciclo menstrual es el proceso biológico que el cuerpo de la mujer pasa cada mes, preparándose para el embarazo. El ciclo menstrual consta de fases, tipo de calendarios, entre otras. Vamos a comenzar con unas fases del ciclo más fundamentales y más principales. Del día 1 al 5 es la fase menstrual, que son los días rojos, en donde presenta lo que sería la hemorragia en esa región. Tenemos la fase folicular, que ya sería después del día de la fase menstrual, donde presenta alto nivel de estrógeno y entre otras hormonas que dentro del proceso se va a explicar. Y el día de ovulación, que sería el día 14, que todos ya conocemos para las personas que son regulares. Y del día 15 al 28 es la última fase del calendario, que se llama la fase lútea. Continuamos con el siguiente. Bien, vamos a comenzar con el tipo de calendario acorde a los ciclos menstruales. Como hemos explicado anteriormente, tenemos la fase de menstruación, fase folicular, fase de ovulación y la última, que es la fase lútea. Pero también acorde a esas fases también tenemos diferentes tipos de calendarios, donde tenemos el ciclo menstrual corto, que son 24 días, donde la ovulación sería el día 10, ya que es un calendario corto. El ciclo menstrual normal o regular, como se lo conoce, que son 28 días, donde la ovulación es el día 14. Y el calendario largo, que son 36 días, que consta de un largo periodo, que es un calendario muy largo. Pero también comprendemos los calendarios que son irregulares, que son difícil la identificación tanto de días de ovulación como los días en que ya viene la fase final, que es la fase lútea, hasta el inicio de un nuevo ciclo. Continuamos en la siguiente, que vamos a explicar. Bien, vamos a explicar paso a paso lo que es el entrenamiento deportivo y el ciclo en la fase menstrual, que es del día 1 al 5. Se explica que hay bajo nivel de estrógeno. Por ende, al momento de haber bajo nivel de estrógeno, viene el estrés constante, en donde los días son insoportables para las mujeres. Y se toma en cuenta que se debe aplicar ejercicios de fuerza, pero con volumen de intensidad moderada. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, si la mujer realiza 20 sentadillas como repetición, la reducción de carga sería 4 repeticiones, ampliando su tiempo de descanso, ya que al momento de haber la hemorragia en esas regiones, no solamente es sangre lo que se pierde mioglobinas, se pierde glóbulos rojos y diferentes componentes químicos en ese factor. Y entre esos factores se descartan los ejercicios aeróbicos, ya que al momento de estar en esa fase, la frecuencia cardíaca empieza a tener un alto riesgo de alteración y eso generará cólicos en esas regiones, pero también puede alterar, puede alterar la hemorragia en ese entorno. Por eso se descartan esos tipos de ejercicios aeróbicos y se aplican ejercicios anaeróbicos, pero de una manera moderada y controlada. Vamos a explicar la siguiente fase, que sería la fase folicular. Después de la fase menstrual, se toma en cuenta que viene el alto nivel de estrógeno. Más allá del estrógeno, también contamos con la dopamina, con la oxitocina, serotonina, porque son hormonas de felicidad que contribuye en la motivación y la participación de las atletas femeninas. Y a eso da que tengan mejores condiciones al momento de rendir. Bien, en esta etapa las atletas están en mejores condiciones, donde la capacidad de recuperación y cambios de intensidad son favorables en ese entorno. Y se aplica ejercicios de alto volumen y cargas intensas para un nuevo desarrollo de intensidad. Siguiente, por favor.
El entrenamiento deportivo tenemos la fase ovulatoria. En esta etapa las mujeres se preparan para ser madres. Los ejercicios se pueden aplicar de manera supervisada y controlada, ya que en esta parte solo se tiene que basar en correcciones técnicas, aumento de intensidad moderado, porque son prósperos a lesiones. Se descartan los ejercicios de impactos como salto de 80 centímetros y cambios bruscos de direcciones acorde al direccionamiento de ejercicios. Siguiente fase que sigue. Y por último, la fase final, que es la fase lútea. Bien, comprendemos que el estrógeno comienza a bajar y ahí es donde las mujeres empiezan a retener agua y sodio. Y eso es lo que genera como consecuencia la hinchazón. Puede lesionarse con más facilidad, porque al momento de haber una pequeña descomposición de estrógeno y otras hormonas más, el músculo esquelético tiende a debilitarse. Y esa pulsación y la pulsación cardíaca se aumenta con más frecuencia. Supongamos que en 50 metros, estilo crawl, la nadadora en su fase folicular le salga 33. Y resulta que cuando ella está en fase lútea y nada 50 metros, la frecuencia de 33 le sube a 38. Es por eso que provoca agitación y en el descanso tiene que prolongarse más. Por eso se toma en cuenta que la recuperación se aumenta en el tiempo de descanso. Por ejemplo, si la atleta que descansa un minuto, se le aumentan 2 minutos de descanso para comprender la necesidad biológica de su fisionomía natural. Bien. Preguntas que deseen hacer, se responderá con mucho gusto. Bien. Bien. Bueno, no hay preguntas de por medio. Bueno, igual espero que hayan comprendido este tema, que es de mucha importancia. Bien, para generar la conclusión más importante, eh, comprender los calendarios del ciclo menstrual es un factor muy importante dentro del entrenamiento de mujeres, ya que nos permite cuidar primero la integridad de las deportistas, nos permite identificar cuáles son los factores que pueden mejorar, beneficiar, pero también que pueden repercutir si no se toman en cuenta estas medidas. Por eso es importante comprender y conocer de manera cautelosa y respetuosa a sus deportistas. Y como parte final de la frase se menciona, mujer, no te decepciones por tu género. Saca el provecho de ello y demuestra a la sociedad y a tu entrenador que eres diferente. Muchas gracias por su atención. Ya. Profe, yo tengo César, una pregunta. Si en dígame. fase, o sea, si en fase de ovulación, en este caso la deportista o la señorita, se encuentre compitiendo en ejercicios fuertes, ¿no? Ya que se han descartado ejercicios cardiovasculares, ¿qué tan riesgosos pueden ser ejercicios tal vez de fuerza, tal vez de hipertrofia, que tengan que ver con musculación? Bien, por ejemplo, vamos comprendiendo un tema muy importante que es la laxis articular, que eso debilita las articulaciones y ligamentos que unen, por ejemplo, el fémur con la tibia. Son las articulaciones más vulnerables a lesiones. Ya, ahora, ¿se puede aplicar fuerza? Sí, pero que la técnica sea correcta. Por ejemplo, si hay un error técnico dentro de la ejecución, puede haber graves lesiones. Por ejemplo, si yo ejecuto adecuadamente una técnica, hago repeticiones, fortalezco esos músculos y protejo la articulación adecuadamente. Ahora, en la fase ovulatoria se dice que se debe evitar ejercicios de impacto, de salto que determine 50 o 80 centímetros para arriba para que el impacto no haga vibración en esa región. Pues lo que puedo mencionarte es que debe tener cierto control. Ahora, si hay un ejercicio dinámico que genere cambios de direcciones bruscas, eso también se tiene que descartar por ley. Se tiene que descartar porque ya se explicó la laxis de articulación mencionada. Ahora, ¿qué riesgos puede haber? Pues las articulaciones
los ligamentos cruzados y los meniscos se pueden perjudicar. Porque al momento de que una mujer viene de la fase de ovulación, se prepara para ser madre, viene la fase lútea después de la fase de ovulación, entonces es ahí donde los niveles de hormonas bajan y las hormonas del estrés empiezan a elevarse con frecuencia. Por eso se tiene que tomar en cuenta en control y consideración y planificación los ejercicios. ¿Alguna otra Profe, pregunta? ¿cómo que se llama? Estas medidas pueden ser explicadas y dadas en este caso al deportista, o sea, ser consciente o sea, en la fase que se encuentra o en este estado de menstruación, o sea, Bueno, no entiendo tu pregunta, pero vamos a responder la consideración. Bien, el entrenador tiene que conocer a sus deportistas de una manera respetuosa. ¿En qué sentido? Por ejemplo, mira, vamos a hablar de fases y etapas, desde la etapa adolescente hasta la etapa adulta. Vamos a poner ejemplos porque es un tema muy conflictivo. Ya, el tema aquí es lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros comprendemos con exactitud eso que puede generar a veces un doble sentido a los padres y los padres piensan mal, directamente el contacto tiene que ser con la señora madre o con el padre encargado que lo represente, porque no puedes ir directamente a una persona, a una niña, a una menor de edad, preguntarle eso. Claro que nuestra responsabilidad está en cuidar la integridad, pero ahí tenemos que ver la forma. Por ejemplo, mira, hay muchas escuelas deportivas, como muchas mujeres en sus días rojos, hacen ejercicios intensos. Y para no quedar mal, lo hace. Eso no es progreso, eso es daño a la integridad de su salud. Y cuando el entrenador le pregunta por qué no rindes mejor, y ahí es cuando la chica no le queda otra opción de decirle, lo que pasa es que estoy en esta situación de mi biología natural y y por eso no rendí bien. Entonces la responsabilidad tanto del entrenador como de los padres de familia en esa parte, o de la deportista en caso de que sea de alto rendimiento ya mayor, tiene que informar esa situación y mencionar qué tipo de calendario es, cosa que el entrenador ya conoce su calendario y acorde a los calendarios, tomando en cuenta un microciclo, unidad funcional, qué actividad aplicar. Y una vez identificado eso, verificar los objetivos más allá del cuidado de la integridad. sí, era básicamente, o sea, justamente la atinaste, porque obviamente, como tú dices, hay que llevar un control y sobre todo tener en cuenta la integridad bueno, en este caso las alumnas, las señoritas alumnas, Claro, porque justamente tú manejas el tema de la natación muy bien. Y bueno, yo estoy un poco alejado sobre ello. Pero sí tengo conocidas compañeras que incluso estando en ese estado me dicen, ¿sabes qué? Yo en los momentos de competición, incluso en los momentos de entrenamiento, al estar en ese estado, como que el agua como que regula y me hace estar en un estado de pasividad y que de cierta manera no me duela mucho. Entonces en competiciones tal vez hay casos de que le va bien y a veces le va mal, como tú dices, suele perjudicar, ¿no? claro. Correcto, porque, por ejemplo, en estado de competición, a veces, como digo, ¿no? La mujer la tiene un poco difícil en esa parte. Por ejemplo, que sea el día 27 de septiembre y resulta que un atleta está en su fase folicular. Pongamos, por ejemplo, atletismo. Y resulta que otra está en su fase lútea, donde realmente ya tiene que haber una descomposición y baja de cargas. Y resulta que viene una que lastimosamente está en su periodo y eso es, digamos, muy grave para ciertas personas. Entonces, ese es el tema más complicado, completamente difícil, porque ahí ya va más allá de los controles médicos y científicos. Entonces, sí hay maneras, pero digamos que al país hay que innovar ideas para ampliar ese concepto un poco más, ya que es un tema muy delicado tocar. Claro, profe, muchas gracias. A la orden, para servirles. ¿Alguna otra pregunta, compañeros?
Bueno, muchas gracias compañeros para todos. Gracias por venir, gracias por estar presente en esta reunión. Espero que haya servido tanto para los compañeros como para la sociedad este concepto muy importante que es el entrenamiento y el ciclo menstrual para mujeres, más que todo para el cuidado de integridad de nuestras futuras madres de la sociedad. Gracias por venir.